La literatura, aun siendo siglo XXI, es muy importante, pero ¿alguna vez se han preguntado cuál es la historia de los acontecimientos detrás de todo? El día de hoy nos acompaña Harold Ovalle, especializado en cultura e historia de temas en cuanto se habla el área de castellano. Buenos días, mi nombre es Harold André Ovalle Ayala y el día de hoy responderé a las dudas que surjan sobre cómo fue la literatura en la época de guerras españolas. Bienvenido a este podcast. Me gustaría que nos contaras cómo fue enmarcada la literatura en el descubrimiento y la conquista. La época del descubrimiento y la conquista estuvo marcada por la necesidad de describir e inventariar todo lo nuevo de América. La literatura tuvo características sumamente variadas porque fue considerada como el conjunto de obras literarias producidas desde la llegada de los españoles a América hasta el inicio de la colonia. Nos damos cuenta que la historia se remonta hasta la colonización de América, pero cuéntanos cómo es eso de describir e inventariar. ¿Cuál era la intención de los españoles con esto? Ellos querían informar detalladamente de todo lo que venía en la Nueva América a los reyes. He escuchado que los temas tratados en los escritos que los españoles enviaban eran como, por ejemplo, el paisaje americano, los nativos americanos, las guerras de las conquistas y la mitología precolombina. ¿Esto es verdad? Sí, totalmente. Estos conceptos engloban gran parte de lo escrito en aquellos inventarios. ¿Y de qué se trataba cada uno de estos conceptos? En primer lugar, hay que decir que la gran mayoría de cosas y experiencias en los españoles vivieron acá en América eran nuevas para ellos. El pasaje americano se refiere a lo descrito sobre la naturaleza. Se hablaba sobre las culturas mayas, aztecas e incas por su forma de vivir. Las guerras deberían más a los avances que tenían como conquistadores en el territorio americano, y la mitología no pasó imprevista, ya que aunque enfrentó una gran crítica por ser considerado un tema profundo para los españoles ortodoxos, fue un aspecto de gran interés, llegando a ser utilizada para las primeras traducciones en la cosmogonía indígena al español o en cualquier otra lengua europea. Realmente ellos querían informar todo. Dentro de los escritos del periodo del descubrimiento y la conquista, ¿cuáles eran los géneros literarios empleados? Solo se desarrollan dos géneros, siendo los principales los diferentes tipos de crónica y, en segundo lugar, la épica, que relataba las enseñanzas, historias que podían ser reales o de la mitología griega. Tú mencionaste que se desarrollaban los tipos de crónicas. ¿Cuáles eran estos? Son tres tipos, de caracteres militares, religioso y literario. Normalmente estos tipos, o más bien llamadas clases, no se nombran, ¿verdad? ¿Podrías ayudarnos a entender un poco más sobre estos, por favor? El militar es como si hablaba desde la parte de los conquistadores, más como si fuera parte del ejército militar, valga la redundancia. El religioso, como anteriormente mencioné, es la parte crítica, es como los españoles, siendo católicos, no estaban de acuerdo con los indígenas, predicaban, ya que pues ellos tenían otras creencias, culturas y por obvias razones sus propios dioses. Y la parte de literatura, imagino que es ya como la conocemos como tal, la crónica, ¿verdad? Sí, exacto, es como los mencionadas, pero en el contexto estamos hablando serían las descripciones e inventarios que ellos hacían. Muchas veces no nos preguntamos cuál es el detrás y la historia y acontecimientos de cada cosa. Hoy, con la ayuda de Harold, pudimos aclarar el contexto de la literatura en el descubrimiento y la conquista. Gracias, señor Ovalle, por aceptar esta invitación. De nada, Ángela. Solo quería quitarte esas dudas sobre la literatura